Miren, yo siempre he sido una mujer sencilla, ¿saben? Nunca quise mucho de la vida. Solo lo básico que cualquier madre sueña. Ver a mi hija Esperanza feliz y que me respetara. Crié a esa niña prácticamente sola, sin un padre presente, trabajando de sirvienta de casa en casa para darle lo mejor que podía. Cada peso que ganaba era pensando en ella. Cada sacrificio tenía su carita como motivación. Era madre y padre al mismo tiempo, haciendo magia con poco dinero para que nunca le faltara nada importante. Todavía me acuerdo de las noches que me quedaba cosiendo ropita para ella, con los dedos adoloridos, pero el corazón lleno de amor, porque sabía que al día siguiente saldría a la escuela toda arregladita como las demás niñas. Cuando mi Esperanza creció y se graduó, mi corazón se me salía de orgullo, porque ahí estaba el fruto de tanto sudor y lágrimas derramadas en silencio. Ella siempre fue una niña inteligente, decidida, y yo sabía que lograría todo lo que se propusiera en la vida. Por años, fuimos solo nosotras dos contra el mundo, y funcionaba a la perfección así, como dos amigas que se complementaban. Ella me contaba sus sueños, sus miedos, sus planes, y yo siempre estaba ahí, apoyando cada decisión con palabras de ánimo. Era una complicidad bien bonita de madre e hija, esa conexión especial que pocas personas logran entender. En las noches difíciles, cuando el dinero apretaba, nos abrazábamos en el sillón viejo de la sala y ella me decía: «Mamá, cuando yo crezca, te voy a dar todo lo que te mereces». Esas palabras eran mi gasolina para seguir luchando. El día que me presentó a Diego, me puse genuinamente feliz por ella, porque veía en sus ojos ese brillo especial que solo el amor verdadero logra encender. Él parecía un muchacho bueno, educado, trabajador y, lo más importante, hacía sonreír a mi hija de una manera que no veía hace tiempo. Cuando anunciaron el compromiso un domingo por la tarde, lloré de emoción enfrente de los dos, porque finalmente tendría una familia completa, algo que siempre quise darle pero nunca pude. Pensé para mis adentros: ahora sí, mi hija va a tener todo lo que merece. Un marido que la ame de verdad, una suegra para compartir los cuidados conmigo, y quién sabe si pronto unos nietecitos para mimar y llenar de cariño. El futuro parecía brillante y lleno de posibilidades infinitas, como si todos los años de lucha finalmente fueran a encontrar su propósito mayor. En la fiesta de la boda, yo estaba radiante, viendo a mi princesa vestida de blanco, linda como una muñeca de porcelana, que cobró vida. Bailé, reí, platiqué con todos los invitados. Me sentí parte de algo más grande, de una familia que se estaba expandiendo, y me abrazaba con cariño. La suegra de ella, doña Carmen, parecía simpática en ese primer encuentro. Me saludó con una sonrisa amable, y yo pensaba tontamente que finalmente tendría una compañera para compartir el amor por esa niña especial. En ese momento mágico, viendo a mi hija en los brazos de Diego, bailando al ritmo de esa canción romántica, tenía la certeza absoluta de que los días difíciles habían quedado definitivamente atrás. Era como si estuviera viendo el final, feliz de una película, donde la muchacha humilde finalmente encuentra su felicidad merecida. Pero qué equivocada estaba, porque algunas historias que parecen cuentos de hadas pueden transformarse en pesadillas que uno nunca imaginó vivir, y lo que estaba por venir cambiaría completamente mi vida de una forma que jamás esperé. Si alguna vez has pasado por algo parecido, si has sentido que estabas estorbando en la casa de tu propia familia, deja un corazoncito en los comentarios para saber que no estoy sola en esto. Y si quieres descubrir cómo esta historia de humillación se transformó en una lección de vida que lo cambió todo, quédate aquí conmigo hasta el final, porque lo que pasó después superó mi imaginación. Activa la campanita de las notificaciones porque no te puedes perder lo que viene. Te aseguro que te va a sorprender.
Los primeros indicios de que algo estaba cambiando empezaron bien sutiles, como una llovizna que apenas se siente, pero que después te deja empapada. Las visitas que antes eran semanales se fueron espaciando. «Ay, mamá, esta semana estoy muy ocupada. Mejor lo dejamos para el próximo domingo». Después se volvió quincenal, luego mensual, y cuando me di cuenta, ya hacía casi 2 meses que no veía a mi hija como debía ser. Las llamadas también cambiaron completamente de tono. Antes ella llamaba solo para platicar, para contarme cómo le fue en el día, para preguntarme si estaba bien. Ahora eran llamadas rápidas, directas, como si fuera una obligación que tenía que cumplir para no sentirse culpable. «Hola, mamá. ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Oye, tengo que colgar porque ya va a llegar Diego». Y listo. Conversación terminada en menos de 3 minutos. Cuando me armaba de valor para ir a su casa... ¡Ay, qué palabra tan rara! Valor. Porque una madre nunca debería necesitar valor para visitar a su propia hija. Sentía que estaba estorbando desde el momento en que ponía un pie en la puerta. Esperanza abría la puerta con esa sonrisa fingida, ¿saben? De esas que no llegan a los ojos, y me decía: «Ay, mamá, qué sorpresa. Pásale». ¿Sorpresa? ¿Cómo que sorpresa si yo era su madre? Pero me tragaba la tristeza y entraba, tratando de fingir que todo estaba normal. La casa siempre estaba impecable, como si nadie viviera ahí de verdad. Y yo me sentía fuera de lugar en ese ambiente tan perfecto. Era como si fuera una visita lejana, no la mujer que crió a esa niña con tanto amor y dedicación. Y ahí fue cuando empecé a notar la diferencia tan grande en el trato entre yo y doña Carmen, la suegra de Diego. A esa mujer la trataban como una verdadera reina en esa casa. Siempre tenía un lugar especial reservado en el sillón. Siempre se llevaba los mejores bocadillos. Y mi hija le estaba preguntando a cada rato: «Doña Carmen, ¿está cómoda? ¿Quiere que le traiga un cojincito? ¿Quiere un cafecito recién hecho?». Mientras tanto, yo me quedaba ahí medio perdida, esperando a que alguien se acordara de que yo también existía. La diferencia era tan obvia que llegaba a doler físicamente, en el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con fuerza. Yo veía a doña Carmen recibiendo masajes en los pies de mi propia hija, mientras que a mí ni un vaso de agua me ofrecían si no lo pedía. Lo peor de todo era darme cuenta de que ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y doloroso, de ser gradualmente empujada a un segundo plano. Mi hija, que antes me consultaba sobre todo, ahora solo le pedía opinión a la suegra. «Doña Carmen, ¿qué le parece este color para la cortina? Doña Carmen, ¿me enseña esa receta deliciosa? Doña Carmen, ¿puede quedarse aquí el domingo para que hagamos una comida especial?». Y yo ahí, invisible, como un mueble, viejo que ya nadie se da cuenta de que existe. Cada visita se convertía en una pequeña tortura emocional, de donde salía sintiéndome más chiquita, despreciada, cuestionándome si había hecho algo mal para merecer ese trato. Pero lo peor aún estaba por venir, porque lo que estaba viviendo era solo el principio de una humillación que jamás imaginé que sería capaz de soportar. Fue ahí cuando las cosas empezaron a ponerse realmente incómodas, porque mi hija descubrió una forma muy astuta de usarme, sin que pareciera que estaba haciendo nada malo. Cada vez que llegaba a su casa, siempre aparecía una listita mental de tareas que casualmente necesitaban hacerse. «Ay, mamá, qué bueno que viniste. Ya que estás aquí, ¿no podrías echarle un ojo a la tarja de la cocina? Tiene un montón de trastes acumulados», me decía con esa sonrisa dulce que conocía desde pequeña. Al principio hasta me ponía contenta pensando: «Qué bueno, todavía me necesita, todavía me ve como útil». Entonces iba,
Me remangaba las mangas y lavaba todo bien lavadito, feliz de estar ayudando a mi niña. Pero con el tiempo me di cuenta de que esas ayuditas solo aparecían cuando yo estaba cerca. La lista de favores fue creciendo de una manera que tardé en darme cuenta de cómo me estaban manipulando. «Mamá, aprovecha que estás ahí y pásale este trapito al baño. Por favor, es rapidito». «Ay, mamá, tienes una mano tan buena para cocinar. ¿No podrías hacer ese pastel de carne que tanto le gusta a Diego? Yo lo intenté, pero nunca me queda igual al tuyo». Y yo, tonta, me sentía importante, pensando que estaban valorando mis habilidades. Pasaba todo el día en su casa trabajando como una sirvienta, pero disfrazado de ayuda de madre cariñosa. Mientras tanto, doña Carmen se quedaba sentadita en el sillón, viendo la televisión, comiendo los dulces que yo había hecho, siendo servida por mi propia hija como si fuera una emperatriz. La hipocresía de la situación era evidente, pero yo todavía no quería ver la realidad. Mientras yo estaba ahí sudando en la cocina o limpiando el baño, veía por las rendijas de la puerta la escena más dolorosa. Mi hija dándole masajes a los pies cansados de doña Carmen, ofreciéndole frutas peladitas, preguntándole si no quería un baño relajante con esas sales olorosas caras. «Doña Carmen, ¿me deja peinarla? Qué bonito le quedó ese corte nuevo. Doña Carmen, le traje una sorpresita». Y siempre aparecía con algún regalo. Un perfume importado, un pañuelo de seda, una pulserita delicada. Yo veía eso con el corazón partido, recordando que en mis cumpleaños me ganaba, cuando mucho, un felicidades rápido por teléfono y una excusa sobre lo ocupada que estaba la vida. La diferencia de trato era tan absurda que cualquier persona de afuera la vería a la primera. Pero yo, ciega por el amor de madre, seguía fingiendo que eso era normal. El colmo de mi humillación en esa etapa ocurrió un domingo que nunca voy a olvidar. Había pasado toda la mañana preparando una comida especial para los tres. Me esmeré en cada detalle. Hasta hice postre. Cuando doña Carmen llegó... Claro, siempre tarde porque sabía que alguien iba a calentarle la comida. Mi hija corrió a recibirla como si fuera la persona más importante del mundo. «Doña Carmen, qué alegría que esté aquí. Venga, venga, su lugar ya está reservado en la cabecera de la mesa. ¿Y para mí? Ay, mamá, ¿no podrías servirle a todo el mundo? Ya sabes dónde está cada cosa en la cocina. Ahí, en ese momento, sirviendo comida que yo había hecho para una mujer que ni siquiera me saludaba bien, mientras mi hija la trataba como realeza. Empecé a entender que algo estaba muy, muy mal. Pero eso era solo el principio, porque lo que vino después me mostró hasta dónde puede llegar una hija cuando pierde completamente el respeto por su propia madre. El cumpleaños número 70 de doña Carmen se organizó como si fuera la fiesta de una celebridad internacional. Mi hija pasó semanas planeando cada detalle. Decoración cara, banquete de primera, invitados importantes, todo de lo bueno lo mejor. Cuando llegué a la fiesta, me sentí completamente fuera de lugar en medio de tanta pompa. Todo el mundo estaba elegantemente vestido, y yo ahí con mi vestidito sencillo, tratando de mezclarme sin llamar la atención. «Mamá, qué bueno que viniste. Siéntete a gusto, ve platicando con la gente», me dijo Esperanza rápidamente, antes de salir corriendo detrás de los meseros para asegurarse de que todo estuviera perfecto para su suegra querida. Me quedé ahí parada, sola en medio de un montón de gente que ni siquiera sabía quién era, sintiéndome como una intrusa en la propia fiesta de mi familia. Era obvio que estaba ahí más por obligación que por cariño. Lo más doloroso de la noche fue ver la escena del regalo. Enfrente de todos los invitados, mi hija se encargó de crear un momento especial, de esos que se vuelven tema de conversación por semanas. «Gente, por favor,
Presten atención aquí. Quiero hacerle un homenaje muy especial a la mujer más importante de mi vida», gritó, golpeando su copa para llamar la atención de todos. Mi corazón hasta se aceleró por un segundo, pensando tontamente que tal vez hablaría de mí también. Pero no, claro que no. Tomó una cajita linda, envuelta con papel dorado y cinta de satén, y se la entregó a doña Carmen con una reverencia que parecía sacada de una película. «Doña Carmen, usted es la madre que elegí tener, la mujer que me enseñó lo que es elegancia y clase. Este collar representa todo mi amor y gratitud por usted». Era un collar de perlas legítimas, de esos que cuestan el sueldo de varios meses, brillando bajo la luz del candelabro como si estuviera hecho de estrellas. Todo el mundo aplaudió como si estuvieran viendo una escena emocionante de telenovela, y doña Carmen fingió llorar de emoción, poniendo esa carita de víctima que sabía hacer tan bien. «Ay, mi hija querida, no tenías que hacerlo. Pero qué cosa más linda. Debe haber costado una fortuna. Eres un ángel en mi vida», dijo, abrazando a mi Esperanza como si fuera su propia hija. Yo vi eso paralizada, con un nudo en la garganta, que casi me ahoga. Todos los presentes comentaban sobre lo linda que era esa relación entre suegra y nuera, lo raro que era ver tanto cariño y respeto. Y yo ahí, la madre verdadera, la que crió a esa niña sola, completamente invisible en esa celebración. Cuando intenté acercarme para saludar a la cumpleañera, como lo manda la educación, doña Carmen simplemente volteó la cara y fingió que no me vio. La humillación fue tan intensa que sentí que mi cara ardía de vergüenza. El momento que selló definitivamente mi decisión ocurrió al final de la noche, cuando la fiesta ya se estaba vaciando y yo solo quería irme de ese lugar que me hacía sentir tan chiquita. Me acerqué a mi hija que estaba guardando los regalos caros de la suegra y le dije en voz baja: «Esperanza, se me está secando la garganta. ¿No tienes un vasito de agua para mí?». Ella ni siquiera levantó la cabeza, solo señaló al otro lado del salón y me dijo: «La cocina está por allá, mamá. Ya sabes dónde está la tarja». Cuando me quedé parada sin entender, tomó un trapo de piso sucio que estaba en una silla y me lo extendió con una sonrisa irónica. «Ya que vas para allá, aprovecha y dale una limpiada a la encimera, por favor. Quedó un desastre después de la fiesta». Algunas personas que estaban cerca escucharon y empezaron a reírse en voz baja, como si eso fuera lo más natural del mundo. En ese instante, viendo ese trapo inmundo en mi mano, escuchando las risitas maliciosas de los invitados, entendí que había perdido completamente a mi hija. Tomé mi bolsa, tiré el trapo al suelo y salí de esa casa en silencio, sabiendo que nunca más sería la misma persona después de esa noche humillante. En aquella madrugada no pude pegar un ojo. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada segundo de esa humillación terrible, sintiendo aún el sabor amargo de la vergüenza en la boca. Las palabras de mi hija resonaban en mi cabeza como un disco rayado. «Ya sabes dónde está el fregadero». La frialdad en esa voz, la naturalidad con la que me trató como una empleada frente a todos, me hizo entender una verdad dolorosa que venía evitando encarar desde hacía meses. Ya no era una madre respetada. Me había convertido en una carga inconveniente que toleraba por obligación social. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana, me preparé un café bien cargado y me senté en la mesa de la cocina para tener una conversación seria conmigo misma. Fue ahí que tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Ya no iba a implorar por el amor y el respeto que debería ser natural entre madre e hija. Durante los días siguientes, mi teléfono sonó varias veces con el nombre de Esperanza en la pantalla, pero simplemente no contesté. No era por berrinche o venganza, era porque finalmente había entendido que cada vez que la buscaba, cada vez que me tragaba otra humillación en silencio,
Le estaba enseñando que podía tratarme mal, sin consecuencias. Si ella quiere ignorarme, es su problema. Si ella quiere elegir a la suegra en lugar de a su propia madre, que sea feliz con esa elección. Pensé, sintiendo una mezcla extraña de dolor y alivio al mismo tiempo. Dejé de llamar, dejé de aparecer en su casa sin avisar. Dejé de mandar esos mensajes cariñosos de buenos días que nunca tenían respuesta. Fue como si hubiera cortado un cordón umbilical emocional que aún me ligaba a esa situación tóxica. La sensación de libertad era aterradora, porque ya no sabía quién era cuando no estaba intentando ser la madre perfecta que aceptaba cualquier migaja de atención. Las primeras semanas fueron las más difíciles de mi vida adulta. Me despertaba por la mañana y no sabía qué hacer con tanto tiempo libre, ya que antes vivía planeando visitas, llamadas y formas de agradar a mi hija malagradecida. Lloré mucho. Me cuestioné si estaba haciendo lo correcto. Pensé incluso en dar marcha atrás algunas veces. Pero cada vez que recordaba ese trapo de piso en mi mano y las risas maldosas de los invitados, mi determinación volvía más fuerte. Fue una tarde de martes, cuando estaba mirando por la ventana sin hacer nada, que me cayó el 20. Por el amor de Dios, mujer, has pasado toda la vida trabajando, luchando, construyendo. ¿Por qué diablos estás aquí consumiéndote por culpa de una hija malagradecida? Me levanté de esa silla, me di un baño con calma, me arreglé toda y salí a la calle a buscar algo útil para hacer con mi vida. Ya no iba a desperdiciar mis días esperando migajas de cariño de quien no me valoraba. Fue ahí que me acordé de un sueño antiguo que siempre tuve, pero que nunca perseguí porque estaba demasiado ocupada cuidando de los demás. Aprender a hacer dulces profesionalmente. Tomé mis ahorros, esa reservita que guardaba para las emergencias y para ayudar a Esperanza si lo necesitaba, y me inscribí en un curso de confitería en el centro de la ciudad. En el primer día de clase, me sentí como una adolescente nerviosa, pero también emocionada por estar haciendo algo solo para mí, por primera vez en décadas. Las otras alumnas eran mucho más jóvenes que yo, pero me recibieron con un cariño que no sentía desde hacía mucho tiempo. Doña Isabel, qué valor, el suyo para empezar algo nuevo a esta edad. Es una inspiración para nosotras, dijo una muchacha llamada Sofía, y aquello calentó mi corazón de una forma que ya ni recordaba que era posible. Cada día en aquel curso era una pequeña victoria, una prueba para mí misma de que aún era capaz de crecer, aprender y reinventarme, incluso después de tanta decepción. El curso de confitería se convirtió en mucho más de lo que imaginaba. Se volvió mi tabla de salvación emocional y mi puerta de entrada a una vida completamente nueva. Cada receta que aprendía era como si estuviera descubriendo una parte de mí misma que había quedado adormecida por años. Mis brigadeiros se hicieron famosos en la clase. Mis beijiños de coco hacían suspirar de placer a todo el mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía realmente buena en algo. La profesora Carla siempre me elogiaba frente a todos. «Miren, cómo doña Isabel tiene mano para la masa. Eso no se enseña, es un don». Y yo me ponía toda boba de felicidad, porque hacía tanto tiempo que nadie me valoraba por algo que yo hacía bien. Las otras alumnas comenzaron a pedirme consejos, a querer aprender mis secretitos, y yo me sentía importante de verdad, no por ser madre de alguien, sino por ser yo misma. Era una sensación increíble descubrir que tenía talentos propios que no dependían de nadie. Al final del curso, cuando llegó la hora de presentar nuestro proyecto final, me esmeré en un pastel de chocolate con relleno de brigadeiro y cobertura de ganache, que quedó una obra de arte. Todo el mundo fotografió, elogió, e incluso la coordinadora de la escuela vino a conversar conmigo sobre la posibilidad de que yo diera unas clases a los principiantes. «Doña Isabel, usted tiene un talento natural y una paciencia admirable.
¿Ya pensó en transformar eso en una profesión? Ella preguntó, y en aquel momento una lucecita se encendió en mi cabeza. ¿Por qué no? ¿Por qué no podía ganar mi propio dinero haciendo algo que me daba placer? Comencé despacito, haciendo dulces para los vecinos, después para los amigos de los vecinos, y en poco tiempo ya tenía una clientela fija que hacía pedidos cada fin de semana. El dinero no era mucho al principio, pero cada peso que entraba en mi cuenta era fruto de mi trabajo, de mi talento, de mi dedicación. Nunca me sentí tan digna y realizada en la vida. Con el negocio creciendo y mi autoestima por las nubes, tomé otra decisión que cambió todo. Me mudé a un apartamentito pequeño, pero que era solo mío. Me cansé de vivir en aquella casa llena de recuerdos tristes, donde cada rincón me recordaba los tiempos en que corría tras la atención de mi hija malagradecida. Mi nuevo hogar era sencillo, pero decorado con mucho cariño. Cada mueble, cada cortinita, cada plantita fue elegida pensando en mi gusto, en lo que me hacía feliz. Tenía una cocinita linda donde preparaba mis dulces, una salita acogedora donde recibía a las amigas nuevas que hice en el curso, y un cuartito que era mi santuario de paz. Por primera vez en la vida, tenía un espacio que era completamente mío, donde nadie me llamaba inútil, donde nadie me mandaba limpiar nada, donde yo era la reina de mi propio castillo. La sensación de independencia era tan sabrosa que a veces me despertaba por la mañana sonriendo, solo de recordar que aquel día iba a ser del modo que yo quisiera. Las amistades que hice en esta nueva fase de la vida eran totalmente diferentes de todo lo que ya había vivido. Conocí a doña Rosa, una señora viuda que vendía antojitos en el mercado, y se convirtió en mi socia de negocios. A Beatriz, una joven divorciada que abrió una tiendita de ropa y siempre encargaba mis dulces para sus eventos. Y a Lucía, jubilada igual que yo, que se volvió mi compañera de caminatas y confidencias. Estas mujeres me respetaban, me valoraban, se reían de mis chistes y me buscaban cuando necesitaban un consejo. Isabel, usted es una inspiración para nosotras. Una mujer guerrera como usted es una rareza, decía Rosa, y yo me sentía gigante de orgullo. Construir relaciones basadas en respeto mutuo, cariño genuino y admiración verdadera. No había nada de obligación familiar, de lazos de sangre que te atan incluso cuando te lastiman. Era amistad pura, de esas que elegimos tener porque le hacen bien al alma. Y por primera vez entendí la diferencia entre ser amada por quien eres y ser tolerada por quien eras para los demás. Fue una mañana de sábado, cuando estaba organizando los pedidos de la semana y planeando mis entregas, que tocaron a la puerta de mi apartamento. Cuando abrí, casi me caigo para atrás de sorpresa. Era mi hija Esperanza, pero no aquella mujer arrogante y poderosa que me humilló en la fiesta. Estaba con los ojos rojos de llorar, el cabello despeinado, la ropa toda arrugada, pareciendo que no dormía desde hacía días. «Mamá, ¿puedo entrar?», preguntó con una voz fraquita que no oía desde que era niña y se enfermaba. Mi primer instinto fue de madre, aquel impulso automático de abrazar y proteger. Pero algo dentro de mí vaciló. La dejé entrar. Le ofrecí un café, pero mantuve una distancia que antes nunca existió entre nosotras dos. «¿Qué pasó, Esperanza?», pregunté, notando cómo era extraño hablar su nombre de forma tan formal. Ella se derrumbó en mi sofá y comenzó a llorar desesperadamente, como si el mundo se hubiera derrumbado sobre su cabeza. Entre sollozos y lágrimas, la historia toda fue saliendo a pedazos, y fui entendiendo cómo la vida se había puesto de cabeza para ella. La querida doña Carmen, la suegra perfecta que era tratada como reina, había descubierto un cáncer agresivo y necesitaba de cuidados intensivos 24 horas por día. «Está imposible, mamá», no para de quejarse.
Quiere todo en la mano. No me deja contratar una enfermera porque dice que solo confía en familia. Se desahogó Esperanza, y casi me río de la ironía de la situación. Diego, aquel marido maravilloso, había perdido el empleo en un despido masivo y estaba hundido en una depresión que lo dejaba inútil para los cuidados de la propia madre. Él no hace nada, mamá. Se queda todo el día acostado jugando videojuegos, mientras yo me mato cuidando de la suegra, de la casa, del trabajo y aún intentando mantener las apariencias. Y para completar el cuadro de desesperación, estaban con las cuentas todas atrasadas, sin dinero ni para comprar los remedios caros que doña Carmen necesitaba. La vida perfecta se había vuelto una pesadilla, y ella estaba sola en medio de todo eso. Pero la parte que más me impresionó fue cuando comenzó a hablar sobre dinero, y ahí vi que la cosa era más seria de lo que imaginaba. Mamá, necesito tu ayuda, no solo con doña Carmen, sino financieramente también. Tú siempre fuiste tan buena para los negocios, tan lista con el dinero. Ella dijo, cambiando completamente el tono de voz a ese modito meloso que yo conocía bien desde niña. Fue ahí que soltó la bomba. Descubrió que yo había abierto un negocio propio y que me estaba yendo bien en la vida. Supe que estás vendiendo dulces y que estás bien de situación. Pensé que tal vez podrías prestarme un dinerito solo hasta que Diego encuentre otro empleo. La audacia era impresionante. La misma persona que me trató como doméstica, que me humilló frente a decenas de personas, ahora estaba ahí en mi sala pidiendo ayuda financiera como si fuera la cosa más natural del mundo. Y también pensé, ¿será que no podrías venir a vivir con nosotros por un tiempo? Para ayudar con doña Carmen, hacer unas comiditas, esos dulces deliciosos que haces para que los vendamos. Completó ella, con esa carita de ángel que sabía hacer tan bien. Lo más impresionante de todo era cómo intentó invertir la situación, haciendo parecer que yo era la que había abandonado a la familia en la hora de la necesidad. Mamá, yo sé que nos distanciamos un poco, pero familia es familia, ¿no? Usted siempre me enseñó que en los momentos difíciles es que uno ve quién realmente lo ama, dijo ella, mirándome con esos ojitos llenos de lágrimas que siempre funcionaron cuando ella quería algo. Intentó hasta usar la carta del sentimiento de culpa, hablando de lo difícil que era cuidar de todo sola, de cómo necesitaba de la experiencia y sabiduría de la mamá para pasar por esta fase complicada. Usted siempre fue mi fortaleza, mi referencia. Ahora que más necesito, ¿no puedo contar con mi propia madre?, preguntó, y por un segundo casi caí en esa manipulación emocional. Pero entonces recordé ese trapo de piso en mi mano, las risas de los invitados, el collar de perlas que le dio a la suegra mientras yo era tratada como empleada, y una fuerza nueva que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Me hizo levantarme de la silla y mirar bien a los ojos de mi hija con una firmeza que ella nunca había visto antes. Me levanté de esa silla como si una energía poderosa hubiera tomado control de mi cuerpo, y por primera vez en la vida sentí que era yo quien estaba en control de la situación. Miré bien a los ojos de mi hija, esos mismos ojos que besé tantas veces cuando era bebé, que brillaron de orgullo cuando se graduó, que me despreciaron en la fiesta de la suegra, y hablé con una voz firme que ni yo misma reconocí. «Esperanza, estás hablando con la mujer equivocada». Ella se quedó paralizada, claramente no esperando esa reacción, porque siempre que ella lloraba y hacía drama, yo corría a resolver todos sus problemas. La Isabel que estás buscando, aquella que aceptaba cualquier migaja de atención, que se tragaba humillaciones callada, que se contentaba con ser tratada como empleada. Esa mujer murió en aquella fiesta cuando me entregaste un trapo de piso frente a todo el mundo. Vi el shock en sus ojos, como si finalmente estuviera entendiendo que yo
Ya no era la misma persona desesperada por su amor. Continué hablando, y cada palabra que salía de mi boca era como si estuviera liberando años de rencor reprimido. ¿Quieres ayuda financiera de mí? ¿De la misma persona que llamaste inútil? ¿Quieres que yo cuide de tu suegra querida? Aquella que me ignoró. Cuando intenté saludarla educadamente, la cara de sorpresa de Esperanza era impagable, porque ella realmente creía que bastaba aparecer llorando para que yo olvidara todo y volviera corriendo a ser su tapete de nuevo. Hija, gasté 50 años de mi vida anulándome para hacerte feliz. Trabajé de sol a sol para que nunca te faltara nada. Renuncié a mis sueños para que tus sueños se realizaran. ¿Y qué recibí a cambio? Desprecio, humillación y la certeza de que yo solo servía para ser tu limpiadora gratuita. Mi voz estaba temblando, no de miedo, sino de indignación justa, de una rabia saludable que había reprimido por demasiado tiempo. Ahora que tu vida perfecta se derrumbó, ¿te acuerdas de que tienes madre? Ahora que la suegra se volvió un problema en lugar de una bendición, ¿vienes corriendo tras quien siempre estuvo aquí? El silencio que se instaló en la sala era ensordecedor. Esperanza se quedó mirándome como si hubiera visto un fantasma, tratando de procesar que ya no iba a permitir que me pisoteara. Mamá, no entiendo. Usted siempre dijo que la familia es sagrada, que una madre perdona todo. Tartamudeó, intentando usar en mi contra las propias lecciones que yo le había enseñado. Y fue ahí donde solté la frase que cambió todo entre nosotras. La familia es sagrada, sí, mi hija, pero el respeto también lo es, y la dignidad también. Tú elegiste excluirme de tu familia cuando decidiste que tu suegra valía más que yo. Ahora vive con las consecuencias de esa elección. Vi lágrimas brotar de sus ojos, pero ya no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de alguien que finalmente entendió que había perdido algo muy valioso por pura arrogancia. Pasaste años enseñándome que no tenía valor, que mi presencia era una molestia, que mis opiniones no importaban. Felicidades, fuiste una excelente maestra. Aprendí muy bien la lección. Caminé hacia la puerta y la abrí, dejando bien claro que la conversación había terminado. Esperanza, ya no soy esa mujer rota que imploraba por migajas de tu cariño. Hoy sé lo que valgo. Tengo mis propios amigos, mi propio dinero, mi propia vida. Si quieres ser parte de ella, vas a tener que respetarme como persona, no usarme como conveniencia. Se quedó ahí parada, claramente sin saber cómo reaccionar ante esta versión de mí que nunca había conocido. La puerta está abierta, hija, pero no para que entres llorando cuando tu vida salga mal. Está abierta para que entres con humildad, pidiendo perdón por los años de falta de respeto, dispuesta a construir una relación de igual a igual. La vi levantarse lentamente, aún en shock. Tomó su bolso con las manos temblorosas y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y susurró: «Nunca la había visto así, mamá». Y yo respondí, mirándola fijamente a los ojos: «Porque nunca te tomaste la molestia de conocerme de verdad. Solo conocías a la mujer que se empequeñecía para complacerte. Ahora conociste a la Isabel de verdad». Salió sin decir nada más, pero yo sabía que esa conversación había plantado una semilla de reflexión que tal vez, solo tal vez, pudiera germinar algo bueno en el futuro. Meses pasaron desde aquella conversación transformadora, y mi vida tomó rumbos que jamás podría haber imaginado. Mi confitería, que comenzó como una terapia para curar el corazón roto, se convirtió en un pequeño imperio dulce que conquistó todo el barrio. Alquilé un localito en una calle concurrida. Contraté a Sofía, aquella chica del curso que siempre me elogiaba, como mi asistente, e instalé una vitrina hermosa que exhibe mis dulces como si fueran joyas preciosas. Todos los días hay una fila de clientes fieles
que no perdonan mis brigadeiros especiales, mis besitos de coco que se derriten en la boca y mis pasteles personalizados que se volvieron sensación en las fiestas de la región. «Doña Isabel, usted es un fenómeno. Nunca probé dulces tan ricos en mi vida», dicen los clientes. Y yo sonrío con orgullo porque cada elogio es fruto de mi talento, de mi dedicación, de mi capacidad de crear algo especial. Ya no dependo de nadie para sentirme valiosa. Yo construí mi propio valor. El cambio en mi apariencia física también fue impresionante. Cuando te sientes bien por dentro, eso se refleja por fuera de una forma mágica. Me hice un corte de pelo moderno. Compré ropa que me hacía sentir bonita y poderosa. Empecé a cuidar mejor mi salud con caminatas matutinas y una alimentación balanceada. La gente en la calle comenzó a saludarme con admiración. «Nuestra doña Isabel, ¿cómo se ve bien? ¡Qué disposición, qué alegría!». Hasta mi forma de caminar cambió. Antes vivía cabizbaja, como si pidiera disculpas por existir. Ahora camino con la cabeza en alto, con la confianza de quien sabe exactamente quién es y lo que vale. Mi departamentito se convirtió en un hogar acogedor, donde recibo a mis amigas para jugar cartas, donde siempre hay una risa sabrosa y conversaciones que calientan el alma. La soledad que tanto temía cuando me alejé de mi hija se transformó en una soledad deliciosa, donde yo elijo con quién dividir mi tiempo y mi energía. Lo que más me enorgullece en esta nueva etapa es haberme convertido en una referencia de fuerza e independencia para otras mujeres que pasaron por situaciones parecidas. Doña Rosa me contó que se inspiró en mi historia para confrontar a su hijo adulto que vivía en su casa gratis y solo daba trabajo. Beatriz dijo que mi ejemplo la alentó a dejar una relación tóxica donde era desvalorizada. «Isabel, nos enseñaste que nunca es tarde para recomenzar, que no tenemos que aceptar falta de respeto de nadie, ni de la propia familia», me dijo Lucía en uno de nuestros encuentros semanales. Me volví una especie de mentora no oficial para mujeres que necesitaban descubrir su propio valor, y eso me llena de propósito de una forma que nunca sentí antes. Cada historia de superación que escucho, cada mujer que decide no aceptar más migajas de amor, me hace sentir que mi dolor sirvió para algo mayor que yo misma. Y cuando mi hija Esperanza volvió a buscar contacto, porque sí, volvió, varias veces, la dinámica entre nosotras era completamente diferente. Ahora venía con humildad, pidiendo genuinamente disculpas, reconociendo los errores que cometió y demostrando un respeto que yo nunca había recibido de ella. «Mamá, sé que arruiné todo, sé que la traté mal y que no merezco perdón, pero quería que supiera que aprendí a valorarla viendo cómo floreció lejos de mí», dijo ella en una de nuestras conversaciones, ya más madura y reflexiva. Escuché, evalué y decidí darle una oportunidad para reconstruir nuestra relación. Pero ahora con reglas claras, límites bien definidos y mucho respeto mutuo. No volví a ser la madre tapete que aceptaba cualquier cosa. Me convertí en una mujer que ama, pero que no renuncia a su propia dignidad. ¿Y sabes qué? Este nuevo modelo de relación, basado en respeto verdadero en vez de obligación familiar, ha sido mucho más saludable y genuino que cualquier cosa que tuvimos antes. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo una mujer completamente diferente, de aquella que lloraba escondida después de cada humillación, que imploraba por migajas de cariño y aceptaba cualquier tratamiento solo para no quedarse sola. Descubrí que ser madre no significa ser tapete, que amar no significa aceptar falta de respeto, y que la familia de verdad se construye con base en el amor mutuo, no en la obligación de sangre. Los años que pasé anulándome para hacer feliz a mi hija no fueron desperdiciados. Me enseñaron exactamente lo que no quería más para mi vida. Cada lágrima derramada en silencio, cada noche sin dormir cuestionando mi valor,
Cada momento de humillación que me tragué callada fue preparando el terreno para esta mujer fuerte que me convertí. El dolor fue mi mayor maestro. Me enseñó la diferencia entre amor verdadero y dependencia emocional, entre generosidad y ser tonta, entre perdonar y ser pisoteada. La lección más valiosa que aprendí en esta jornada es que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. Durante décadas confundí abnegación con amor. Pensé que cuanto más me empequeñecía, más demostraba cariño por mi hija. ¡Qué error terrible! En realidad, al aceptar ser tratada mal, le estaba enseñando que la falta de respeto era aceptable, que yo no merecía consideración, que mi dignidad podía ser pisoteada sin consecuencias. Cuando finalmente dije no y establecí límites, no fue por maldad o venganza, fue por amor verdadero, tanto por mí como por ella. Enseñar a alguien a respetarnos es un acto de amor, porque las relaciones saludables solo existen cuando hay respeto mutuo. Descubrí que a veces necesitamos perder personas para encontrarnos a nosotras mismas, y que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía que nos empequeñece. Lo que más me impresiona hoy es percibir cómo yo era poderosa desde siempre, pero no sabía usar esa fuerza. La misma determinación que me hizo criar a una hija sola, trabajar incansablemente para darle lo mejor, aguantar años de sacrificio con una sonrisa en el rostro, era la fuerza que yo necesitaba para defenderme y valorarme. Simplemente yo direccionaba toda esa energía para agradar a los otros, en vez de invertir en mí misma. Ahora uso esa misma garra para construir mis sueños, conquistar mi independencia y crear relaciones basadas en reciprocidad verdadera. La confitería próspera, las amistades sinceras, la autoestima restaurada, la paz de espíritu que tengo hoy. Todo esto es resultado de la misma fuerza que siempre estuvo dentro de mí. La diferencia es que antes yo usaba mi poder para anularme. Ahora yo uso para construirme. Y qué sensación libertadora es descubrir que eres mucho más fuerte de lo que jamás imaginaste. Si hoy alguien me preguntara si me arrepiento de haberme alejado de mi hija en aquel momento doloroso, yo respondería sin dudar: jamás. Fue la mejor decisión que tomé en la vida, porque me salvó de una relación tóxica que me estaba matando poco a poco, y me dio la chance de redescubrirme como ser humano independiente y valioso. No guardo rencor a Esperanza. En realidad, estoy agradecida a ella por haberme mostrado, aunque de la forma más dolorosa posible, que yo necesitaba aprender a defenderme.